3:18. A algunas personas les molestó hace un tiempo que dije que desde el 74 se morían negros en África y solo cuando murieron o fueron afectados 2 blancos hubo una preocupación mundial por el ébola. Una gran preocupación que de repente ha desaparecido. No hay un solo titular referente al ébola y teníamos aeropuertos y teníamos todo y se iba a acabar el mundo y por una cosa brutal y en Punta Cana, aquí en Nueva York, en Atlanta. Yo no sé si ya encontraron la solución al negocio, digo, a la vacuna, a esto, pero se acabó el problema y siguen muriendo africanos en esos 3 países de esa zona. Eso es Sierra Leona, bueno, de esos 3 países. Muy afectado en su turismo, nadie va a querer ir a una zona donde puedan haber enfermedades letales o una enfermedad letal. Y hay unas cuantificaciones del impacto en la economía de estos países. En Fitur hubo unos datos respecto de baja de turismo en ese lugar. Nadie vaya a buscar nada a esa zona y algunas que están en conflictos muy cercanos de ahí. Otras se afectan por la propaganda o la intensidad de las informaciones y de las muertes de que se habló en ese momento. Pero ya no hablamos de eso. No hay blancos muriendo. Siguen muriendo africanos en ese lugar. Pero ya se pasó la página y no está en portada y ya es un problema de los negros africanos afectados. En otro orden, me preocupó sobremanera un comentario que salió en la página 2 del periódico Diario Libre en este día, bajo la firma del director Adriano Miguel Tejada y Escoboza. Él habla de la posibilidad de que se invente con la Constitución para modificar el alcance de los poderes de altas cortes y composiciones de estos órganos constitucionales, lo que él califica, y es verdad, como un golpe de Estado constitucional. A los políticos no les gustan las regulaciones, yo lo he dicho hasta el cansancio, y lo hemos visto con las leyes de régimen electoral y de partidos políticos. Desde el 98 esto está dando vueltas, miles de excusas de los partidos mayoritarios y no hay manera de que se apruebe. Ahora hay un informe que caricaturiza las propuestas que ha hecho la Junta Central Electoral y reduce las posibilidades de transparencia y de regulación efectiva del accionar de los partidos en campaña política. Pero imagínese el planteamiento de una reforma constitucional que la hace mucha gente hoy día para posibilitar la repostulación de Danilo Medina. ¿Qué es lo que se busca? A propósito de un comentario que hacía Yolanda hace semanas, que hablaba del gobierno de los jueces. Y anteayer un juez dejaba sin efecto una medida ejecutiva del presidente Obama en los Estados Unidos. Allí sí que es claro que es el gobierno de los jueces. Aquí nosotros tenemos una medida constitución apelable. Sí, apelable. Pero una decisión que frena una decisión del Ejecutivo. Aquí nosotros nos dimos una constitución donde todas las decisiones del Constitucional, los poderes públicos y todo el vivo tiene que acatarla. Oponibles a todos, un suprapoder. Así está en la Constitución, como un mecanismo de control, incluso preventivo. Estas facultades constitucionales, no tan amplias, las tenía antes la Suprema Corte de Justicia. Ahora las tiene un Tribunal Constitucional como existe en otras naciones. ¿Qué es lo que se buscaría? Yo no quisiera como darle crédito, pero es el director del Diario Libre, abogado que participó en el proceso para la modificación de la Constitución en el 10,
y que ha hecho importantes contribuciones desde el punto de vista constitucional en la República Dominicana. Siempre ha aportado. Y si él lo consigna en un artículo bajo su firma, es porque en ese laboratorio de los políticos, a propósito de la intención de la reforma constitucional para posibilitar la repostulación de Danilo Medina, se estarían pensando esas cosas. A Danilo le han comentado mucho, lo digo porque se dice en los diarios, en radio y televisión, de que entre el Constitucional, la Junta Central Electoral y hasta Fernández le han afectado su gestión con lo relativo a la regularización y naturalización. A la sentencia 168, que tenía su origen en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005, diciembre del 5. Entonces, hay un escozor, hay una molestia con decisiones correctivas tomadas por el Tribunal Constitucional. Un ejecutivo, un presidente, el funcionario de elección más legítimo de la República Dominicana, no quiere que un tribunal diga que lo que él ha planteado es incorrecto. Recordemos aquella discusión de si podía enmendar los decretos presidenciales también. Eso fue cuando Fernández era presidente. Recordemos esa discusión. Con la Suprema, que era la que tenía el control. La Suprema tenía el control directo, pero no podía ir contra los decretos. Los presidentes aquí son reyes. Los presidentes lo pueden todo. Pero a partir del 10, un tribunal le puede decir que un decreto es inconstitucional. Y eso no le sabe bien a ningún presidente. Desde antes lo podía decir, Cristian. Los decretos no. Los decretos también. No, esa fue una gran discusión. Pero una discusión con la que yo nunca estuve de acuerdo. Está bien, pero los decretos, como pero la cualquier Suprema nunca otra. pudo anularle un decreto al Ejecutivo. No pudo, eso es otra cosa. No pudo, eso es otra cosa. Pero tenía la facultad. Pero no, la Constitución no consagraba la anterior. No decía de manera expresa los decretos. La tenía y la tiene el Constitucional ahora. La tuvo antes y la tenía. Pero no decía en la Constitución anterior de forma expresa los decretos. No existía el Constitucional, pero existía el control de la constitucionalidad por parte de la Suprema. Que ellos decidieran no aplicarlo de esa forma es una decisión de ellos. Yo lo que te digo, y sería bueno buscarlo, que en la Constitución anterior a la del 10, en las decisiones de la Suprema, no decía de forma expresa que podría ir contra los decretos. Esa es la posición que sustentaba el doctor Leonel Fernández, pero una buena cantidad de juristas se oponía a esa interpretación del entonces presidente por un sencillo principio de aplicación de que si se puede declarar la inconstitucional de lo más, que es una ley, ¿cómo no se va a poder declarar la inconstitucionalidad de un decreto que es una simple orden administrativa por más que emane del Ejecutivo? Existía la discusión, bueno. Ninguna Suprema lo hizo porque no está de forma expresa, no iba contra el Ejecutivo. Ahora bien. Existe, pero a los que desempeñan el Ejecutivo no lo han dicho. No les gusta. No les gusta porque papeleta mató a menú, un decreto y se acabó, es el presidente que habla. Y eso no le sabe bien a los políticos. Pero además, el Constitucional le ha dicho a las instituciones políticas que deben respetar la democracia interna. Y hay un Tribunal Superior Electoral que ahora le ha dicho al partido de gobierno, ustedes hicieron un rebú en la elección del Comité Central, esos no fueron los elegidos, o agregan o quitan eso. Y la Junta Central Electoral le dijo en una ocasión, están engañando con ese tercio de voto de las mujeres, las están engañando. La composición no es así, poniéndola al final. Y eso sabe mal en un régimen presidencialista donde el presidente lo ha hecho todo. Entonces, yo quisiera pensar que no es cierto que los políticos que para la vagabundería se ponen de acuerdo de forma muy fácil, porque no hay ley de partido, pero para el voto preferencial lo resolvieron en 3 horas.
En 3 horas, en voto preferencial. Y los presupuestos. Cada año. Entonces, para la vagabundería sí. Para lo institucional no. Yo no quiero pensar que sea así, que van a trastornar incluso la composición de algunas de las altas cortes. Y el comentarista decía, esperen, hay algunos que salen el año que viene, hay 5, otros concluyen el 19. No hay que desesperarse y no ponerse a inventar a 5 años con estar modificando la composición de las altas cortes y de órganos constitucionales. Eso es sumamente peligroso. Y además, después que se abre eso, la reforma constitucional, va a venir la teoría que dicen que el Pleno es soberano y comienzan a hacer otros inventos. Y lo es. Sí. O sea, por Dios, aunque la Constitución dice que hay que señalar los artículos a modificar, una vez está abierta, dicen, es soberano y podemos hacer lo que nos viene en gana. Y lo han hecho. Entonces, ese es un problema muy serio desde el punto de vista institucional. Yo no quiero pensar tampoco que Fernández, esa constitución a la que él aportó y que lleva de alguna manera su nombre, él la desdibuje, la convierte en un Frankenstein, llevándose de estos intereses y que vengan una reforma constitucional. Bueno, no entra ahora para Danilo, entra en el 30, pero barremos con esos órganos que nos fastidian el ejercicio del poder presidencial. Óigame, qué difícil son estos actores de la democracia, llamados partidos políticos. Pero yo creo que es de mucha justicia citar del artículo de Adriano Miguel las palabras iniciales. La reforma a la constitución de un país es igual a empezar un pleito. Se sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Si eso ocurre en un país con una debilidad institucional que llora ante la presencia de Dios, incluso la presencia de María Magdalena si llega, un país donde está en peligro el principio de autoridad. Y bueno, acabamos de leer que aquí hay una cosa que se llama Cámara de Cuentas, que hace una auditoría, encuentra irregularidades, para decirlo con elegancia, llama la atención de eso, solicita que se corrija esto, eso no se corrige y no pasa nada. Y podemos poner miles de ejemplos de debilidad institucional, porque aquí la ley es según, es algo que está ahí, se aplica, el Estado es fuerte, diligente y eficiente para aplicar la ley a sectores o personas que no puedan dañarlo. Si tú eres por ejemplo, empresario del transporte superpoderoso, para ti la ley 241 no funciona. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, en un momento de la democracia dominicana, con ese nivel de debilidad, hay que tener muy en cuenta qué se va a hacer con esa modificación, porque, insisto, es como, y vuelvo a citar a Adriano Miguel, es como los pleitos. Usted no sabe cómo comienza, sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Amaury. Grave.